Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Pues sí, muchísimas gracias, Rebeca, y como viste, Vida Plena nos va a estar acompañando también en nuestros programas como una de nuestras empresas hermanas solidarias. Y vamos, Rebe, a hablar un poquito, porque fíjate que tenemos ya un montón de gente en la plataforma haciendo algunas consultas. Tenemos, antes que nada, quiero mencionar y agradecer a doña Giselle Balmaceda, quien nos felicita por el programa y sobre todo dice, doña Ileana, es un lujo tenerla en APSE, ¿verdad? Gracias por siempre, doña Ileana. Muchas gracias porque esos son estímulos muy importantes de este trabajo que estamos haciendo muy bien y efectivamente agradecemos a doña Giselle Balmaceda por el estímulo. Muy amable. Doña Marjorie Madrigal, Rebeca, nos pregunta, dice, buenas tardes, tengo 5 años y 8 meses de estar interina como conserje en un código vacante, solo yo lo he ocupado. ¿Puedo adquirir yo este beneficio del que usted me está hablando? Doña Rebeca, la escuchamos. Ok, gracias, Nora. Adelante. En este caso, doña Marjorie, ¿verdad? Recordemos lo que indica el artículo 11 que acabamos de estudiar. Es necesario que el servidor interino interesado en su aplicación haya sustituido a otra persona que estaba en una licencia especial. Puede que al día de hoy la plaza esté vacante, pero aquí entonces el elemento que hay que tomar en consideración, doña Marjorie, es si cuando usted la nombraron en esa plaza era para cubrir a otra persona. Si no fue así, si usted fue nombrada y ya no había nadie más en esa plaza, entonces usted no sería sujeto para aplicación de este artículo 11. Pues sí, muchas gracias, Rebeca, por su respuesta y ahora vamos a pasar al siguiente tema que nos habla sobre las licencias para cuidados especiales de familiares. Esto es el artículo 38 de la Convención Colectiva vigente. Adelante, compañera. Presentación para que todos lo podamos observar. Este otro tema, ¿verdad?, que es la licencia para cuidados especiales de familiares, el artículo 38 de la Convención Colectiva, también es de consulta recurrente entre nuestra afiliación. Vamos a ver qué es lo que dice específicamente este artículo. Las personas trabajadoras del Ministerio de Educación Pública tendrán derecho a licencia con goce de salario por el plazo máximo de un mes para atender a su padre o madre, hijos o hijas, cónyuge, compañero o compañera que requieran cuidados especiales por causa de accidentes o enfermedades graves no terminales, debidamente comprobados mediante certificación médica extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros INS. Esta licencia no podrá ser otorgada simultáneamente
a más de una persona si en la familia hubiese 2 o más trabajadores con derecho a obtenerla. En casos excepcionales se podrá conceder una prórroga de hasta un mes más, de conformidad con lo dispuesto en la resolución número 001-05-2015 JPRL MEC Citracome SEC Citracome, 2015, emitida por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales de fecha 6 de agosto de 2015. ¿Cuáles son los aspectos entonces que tenemos que tomar en consideración si alguno estuviera interesado en acogerse a este permiso? Lo primero que hay que quedar muy claro es que aplica para todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación, independientemente de su nombramiento interino o en propiedad, o en la clase de puesto en la que esté nombrado, o en la institución que labore. El solo hecho de ser funcionario del MEC lo hace entonces sujeto de poder pedir este permiso. Aplica únicamente para aquellos familiares de primer grado que acabamos de señalar: padre, madre, hijos, cónyuge o compañero. En el caso de aquellas parejas que no están casadas, sino que conviven en unión de hecho, también puede pedirlo en el caso que su compañero o compañera requiera de estos cuidados. Para eso es importante adjuntar a la solicitud una declaración jurada protocolizada, es decir, ante notario público, en el cual van a dar fe de esa convivencia, y este documento será analizado por la unidad de licencias para poder demostrar esa convivencia con este compañero o compañera. En el caso de los padres es importante aclarar lo siguiente: es el padre o madre que esté debidamente registrado en el registro nacional, en el registro civil. Lo digo porque también, pues, conociendo algunas dinámicas de algunas familias en el que tal vez una persona fue criada por su abuelo o su abuela y que lo ve como una figura de padre o madre, ¿verdad? En estos supuestos no aplicaría, porque tiene que ser aquel padre o madre que esté inscrito en registro. Ya la figura del abuelo o la abuela no aplica. Este permiso es de hasta máximo un mes, es decir, puede también ser por menos, 10 días, 15 días, 20 días. En el caso de que la persona funcionaria se acoja al mes y requiera de otro mes, lo puede prorrogar. La primera solicitud, o el primer mes, por decirlo de alguna forma, se solicita ante la unidad de licencias. Si se requiriera de la prórroga del mes adicional, esta se tiene que pedir ante la Junta Paritaria de Relaciones Laborales. Este permiso solo se puede pedir una vez al año. Es decir, que si yo para este año me acogí al mes, me prorrogaron al mes y se diera alguna situación en la que requiriera un nuevo permiso, no lo puedo pedir sino hasta el próximo año. Y también aclarar que si en el Ministerio de Educación hubiera más de un funcionario que pudiera acogerse a esa licencia, solo se aprobaría a uno. Este puede ser, por ejemplo, el caso de 3 hermanos que son funcionarios del MEC, que tienen a la mamá con alguna situación médica y requiera el cuidado, no se la pueden otorgar a los 3 al mismo tiempo, sino que solo a uno. El requisito indispensable para poder solicitar este permiso es un dictamen médico de la Caja o del INSS, es decir, no se admite de médico particular. Ahora bien, si el familiar se somete a algún tipo de procedimiento en alguna clínica particular o con médico particular, si ese dictamen lo pueden validar para que en la caja le expidan uno, con ese documento sí se puede solicitar. Es importante que ese dictamen médico venga con el nombre del familiar, ¿verdad? Nombre completo, número de cédula, el padecimiento, el tratamiento, la cirugía al cual se sometió, que el médico de forma expresa indique que requiere de cuidados y, súper importante, indicar las fechas de rigidencia por el cual va a requerir de ese cuidado, porque este rango de fechas que va a abrir en el dictamen médico es el parámetro que va a tomar en consideración la unidad de licencias para aprobar el permiso correspondiente. Súper importante tomar en consideración que la unidad de licencias no aprueba movimientos retroactivos. ¿Qué significa esto? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Si, por ejemplo, a mí me entregan un dictamen médico para cuidar a mi familiar y el médico indica que el cuidado empieza a partir de hoy, 10 de septiembre, y hasta el 9 de octubre, ¿verdad? Que ahí sería el mes completo, yo vengo y presento la solicitud hoy ante la unidad de licencias. Sin embargo, la unidad puede tardar varios días en estudiar el caso y darme la respuesta. Pongamos que me notifica hasta dentro de 3 días, ¿verdad? 13 de septiembre.
Entonces, la fecha rige de ese permiso no va a ser hoy, 10 de septiembre, sino que podría ser hasta 13 o 14 de septiembre. Entonces, para tomar en consideración que esos días, mientras está en estudio, no se tomen en cuenta para el permiso. Entonces, nosotros recomendamos, por ejemplo, en aquellos casos de que su familiar tenga, por ejemplo, una cirugía programada de aquí a un mes o de aquí a varios días, si es posible que pidan de una vez el permiso, que pidan de una vez el dictamen médico haciendo constar esa cirugía para poder tramitar de una vez en la unidad de licencias el permiso, y ya entonces cuando su familiar se someta a esa cirugía, ya usted tenga el permiso debidamente aprobado y pueda estar al cuidado de su familiar. Estaríamos por ahora con esta presentación, Nora. No sé si hay alguna consulta por parte de la afiliación. Muy bien, gracias por tu participación y decirle a la afiliación que nos está observando que este video va a quedar colgado en nuestro APSE Informa para referirlo a otros compañeros que requieran información sobre estos temas tan importantes, que son en realidad temas recurrentes de preguntas constantes que hace nuestra afiliación, porque APSE lo acompaña por medio de este programa y lo acompaña también hoy en nuestra caravana de relevos allá en Limón con nuestra gente hermosa de Limón, a quien les mandamos un gran saludo, un hermoso tiempo han tenido por allá nuestros compañeros en pie de lucha, porque APSE los acompaña también de esta manera, siguiendo los protocolos en diferentes lugares del país en nuestra caravana de relevos. Agradecer también a algunas personas en nuestra plataforma, entre ellas a doña Marileila Ortiz Zúñiga, quien nos observa desde Santa Cruz. Saludos, compañera de lucha. A José Valentín, a Hugo Alexander Marín, a Wilcido Galdames, que está también observando la programación. Y gracias, compañeros, porque ahora también APSE le acompaña por medio de la Copa APSE Cultural. Y precisamente estamos durante esta semana recibiendo ya los poemas y los microrelatos. Acá tenemos la presentación que nos indica que del 1 al 15 de septiembre estamos recibiendo los microrelatos y pueden enviarlos precisamente al correo electrónico secretariamujerapse@gmail.com con la boleta correspondiente y quedarían participando en el concurso de microrelato, ahí donde usted también va a poder expresar todas esas historias que ha vivido desde la realidad que tenemos en este momento, acompañándonos también desde el arte como una plataforma para hablar sobre nuestra realidad. Y también tenemos nuestro concurso de poesía que tiene dos modalidades, una modalidad con un tema específico que se llama Madre Tierra Pachamama, y una modalidad libre. Así que indicarle a nuestros afiliados que para participar en esos concursos deben tener sus datos actualizados en la plataforma. Entonces, vamos también a promover nuestro bingo del 15 de septiembre que se realizará a las 3 de la tarde. Será un gran bingo de la independencia con importantes premios, pero sobre todo con ese diálogo nuestro que se establece a través de las plataformas por donde vamos a estar trabajando, a través del Facebook, por el APSE Informa y también por YouTube en APSE Informa. Así que los y las esperamos y para esto hay que actualizar los datos en nuestra plataforma y es tiempo, compañeros y compañeras, en caso de que alguno de ustedes tuviera alguna dificultad para actualizar el censo, podría apoyarse precisamente en estos números de teléfono que se encuentran al pie de este anuncio y allí encontrarán unos compañeros y compañeras que los van a estar guiando para que ustedes puedan actualizar sus datos, descargar su cartón, participar en el bingo y en las diferentes actividades artísticas. Sí, volvemos acá. Ahora vamos a trabajar con nuestra compañera Ileana Vega, quien nos trae diferentes asuntos relacionados con esta época de pandemia por el COVID-19. Pues son constantes las convocatorias
que tenemos actividades presenciales en los centros educativos, para reuniones, para impresión, para entrega de guías de trabajo autónomo, atención de estudiantes de escenarios 3 y 4, inventarios, entrega de alimentos, entre otros. ¿Cuál es la forma en que debe manejarse este tipo de convocatorias a la luz de las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno de la República? ¿Se han emitido algunos lineamientos o directrices, Ileana, al respecto? ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, bueno, muy buenas tardes, querida afiliación APSINA. Sí, definitivamente es una realidad que ustedes, compañeros y compañeras, conocen, donde se ha dado a diestra y siniestra convocatorias presenciales a los centros educativos, pese y no obstante a los llamados constantes del ministro de Salud, que ahora ahorita es cierto que vamos a tener posibilidad de mostrar un video donde el ministro de Salud nos hace esa advertencia de que en este momento, en donde hay un crecimiento exponencial del virus, donde según los especialistas se esperaba una ola o el pico máximo del virus para octubre, ya vemos cómo se adelanta para las 2 primeras semanas de septiembre, y ante eso el Ministerio de Salud hace ese llamado de mantener el teletrabajo tanto en el sector público como en el privado, así como minimizar lo que es la convocatoria presencial a centros educativos, pues precisamente porque el virus está latente y es absolutamente contagioso. Tal vez, Norita, antes de que podamos ver un poco los lineamientos que hay al respecto, ¿qué te parece si vemos un testimonio que tenemos muy importante? No sé si primero con el ministro de Salud, cómo lo tenemos dispuesto, para que podamos introducir un poco el tema y al final yo retomo para dar la explicación correspondiente. Entonces vamos por favor primero con el video del ministro de Salud. Y yo quiero aquí agregar, dentro de lo que hemos hablado, que yo sé que también lo hemos dicho varias veces, pero sigue siendo central. Veo que siguen habiendo muchas reuniones presenciales. Y hemos dicho que si por un asunto de fuerza mayor, porque ya no se encontró la forma de que no se hiciera presencial, tiene que buscarse espacios sumamente abiertos, con buena circulación de aire y que duren lo menos posible. Yo sé que hay personas que les gusta que las reuniones duren mucho, ¿verdad? Que duren 2, 3 horas, porque eso como que demuestra que se tocaron muchos temas. Tenemos que ser muy sucintos, muy al grano, muy puntuales. Cuando tiene que hacerse una reunión presencial, lo ideal es que sea virtual, y hay muchas herramientas. Aquí nadie casi que puede decir que no tiene acceso a una herramienta para hacer reuniones virtuales. Y también el teletrabajo, tanto en empresa privada como en el sector público. Todo lo que pueda ser teletrabajable, por favor, hagamos el esfuerzo, repasemos, veamos cómo podemos habilitar el teletrabajo al máximo, porque estamos hablando de que en estos momentos, con la cantidad de transmisión que existe, tenemos que buscar siempre las formas de minimizar, de llevar al mínimo posible todos esos riesgos que se pueden dar para los contagios. Gracias, doctor Salas. Doctor Macaya, el medio regional Acontecer. Sí, bueno, ahí está clarísimo. Recordemos, tenemos 2 artículos maravillosos en nuestra Constitución Política, que son los artículos 21 y 50, que son los que tutelan el derecho a la vida y a la salud. Y estos derechos, el de la vida y de la salud, estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Se trata de bienes jurídicos de interés público, y por eso es que el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. Es por eso que dentro de las funciones propias del ministro de Salud está precisamente proteger la salud de la población cuando ésta se encuentra en riesgo. Y ahí vemos al propio ministro de Salud pues entonces ejerciendo este tipo de funciones y señalando que en este momento, en este contexto, se deben minimizar las convocatorias de tipo presencial y se debe mantener el teletrabajo, y que todo lo que se pueda hacer virtual se haga virtual. Bueno, esto nos sirve precisamente de introducción para que veamos que lo que está sucediendo no es real y que estamos en un riesgo inminente, y existe la responsabilidad no solo individual, sino también de los directores de centros educativos y las autoridades del Ministerio de Educación Pública de entender esto, que estamos en una situación de total riesgo a la salud, y sobre todo en este momento donde curiosamente más bien se está dando una apertura, pues bueno, sabemos que la economía no puede sostenerse más, pero ya es una responsabilidad individual
cuidarnos, pero lo que sí es una responsabilidad que también es de los directores de centros educativos es entender esto y minimizar entonces ese tipo de convocatorias presenciales. Es precisamente con esta temática que vamos a poner en evidencia lo que está sucediendo en los centros educativos con este tipo de convocatorias presenciales, donde hay riesgos inminentes de contagio en centros educativos, donde pese a eso y a tenerse casos positivos de COVID-19 en centros educativos específicos, no hemos tenido una activación oportuna de los protocolos cuando se dan casos sospechosos o casos de contagio. Y ahí es donde, Norita, creo que tenemos un testimonio importantísimo. Antes del testimonio, quisiera reconocer acá en la plataforma tenemos a la señora Floribet Cascante Retana, que es una más de las compañeras que nos sigue hablando la misma situación, ¿verdad? Doña Floribet dice, yo soy asmática y tuve que ir a entregar guías e informes a los padres porque me decían que esa era mi responsabilidad. Pero tenemos también hoy un video con la presencia de nuestro compañero Francisco Villalobos Vargas de la Escuela Pedro María Badilla, quien nos va a hablar precisamente de estas situaciones recurrentes que se han estado dando en diferentes centros educativos. Dichosamente hemos contado con compañeros valientes y compañeras valientas que nos han informado y a partir de esa denuncia que hacen directamente aquí en el sindicato, nosotros podemos actuar directamente. Así que vamos a darle la palabra al señor Francisco Villalobos Vargas en este video. El siguiente caso tiene que ver con un proceso que iniciamos varios afiliados a la base 3626 de la Escuela Pedro María Badilla en San Rafael de Heredia. La situación se dio en un escenario en que reunidos con padres de familia, porque los docentes teníamos que entregar en físico, impreso, los informes a los estudiantes que no han tenido conectividad o conectividad limitada. Para el 27 de agosto nos presentamos a la escuela para imprimir estos informes y estando ahí, digamos, nosotros sin saberlo, nadie sabíamos que estábamos teniendo contacto directo con la persona que debía imprimirnos esta documentación. Para el viernes 4 de septiembre, ya los docentes que habíamos impreso esa documentación, debíamos entregar a los padres de familia estos informes impresos. Y estando precisamente ahí en esa convocatoria, nos damos cuenta a través no de la dirección, sino a través de la propia infectada que nos llamó o llamó a varias compañeras para comunicarnos que había adquirido el COVID-19. En ese momento, por supuesto que hay una reacción, ya que nos encontrábamos ahí docentes y padres de familia interactuando porque estábamos haciendo entrega de estos informes impresos. Pero los docentes, por supuesto, tratamos de mantener la calma y una vez que ya más o menos habían pasado, ya habíamos entregado los informes, empezamos a discutir la situación porque nosotros nos estábamos dando cuenta a través de la infectada directa y no a través de la dirección, quienes habían sabido, en este caso la directora, desde la mañana de ese día y no se nos había comunicado nada. Inmediatamente yo llamé a la directora, no me respondió, llamé al asistente
y me indicó que la directora estaba haciendo los trámites necesarios para proceder y que estaba siguiendo el lineamiento del Ministerio de Salud en la comunidad y que hasta el momento solo se le había indicado que se iba a desinfectar solo el área de donde se había entregado el material impreso, o sea, el área fotocopiado. Pero no se nos decía nada respecto de la aplicación del protocolo respectivo, que era la intervención de las autoridades de salud en la institución, la entrevista con las personas que tuvimos contacto con la encargada que nos imprimió la documentación, además que teníamos que entrar en cuarentena a las personas que tuvimos contacto con ella, etcétera, etcétera. Para ese momento, la única directriz de la directora es que eso se iba a proceder, pero no se estaba refiriendo absolutamente en nada respecto de una nueva convocatoria que debía realizarse el lunes 7 de septiembre, que era entregar a la dirección personalmente los informes, estos que estábamos entregando a estos estudiantes que no tienen conectividad, más los informes que estábamos enviando a los estudiantes que tenían o tienen conectividad, debíamos presentarnos a la institución el lunes 7 de septiembre para llevar un respaldo de los informes en llave maya y además las actas de todos los estudiantes en físico para entregar a la Secretaría. La reacción nuestra, por supuesto, fue grande, puesto que nos estaban convocando para el lunes siguiente, sabiendo que ese viernes 4 ya conocíamos sobre el caso del COVID-19. Para este momento no se nos contraindicaba sobre esa convocatoria. Entonces, inmediatamente lo que hicimos fue que enviamos correos, notas a la dirección, tomando en cuenta que si ya se sabía sobre ese caso de COVID-19, era incoherente que se nos convocara para ese lunes 4 para hacer entrega de esta documentación. Entonces, a partir de esta situación, lo que fue viernes, sábado y domingo, nos estuvimos pronunciando ante la directora con cartas, con correos, pero la directora, al contrario, lo que hizo fue que el domingo 6 nos envía un correo reafirmando la convocatoria para el lunes 7 a las 8 de la mañana para explicarnos lo del COVID y además para que lleváramos la información esta que nos estaba solicitando. Ella, al ver que no asistimos el lunes, ella el lunes envía otro correo recordándonos las horas respecto de que debíamos entregar estos informes y actas a la institución. Para el martes 8 de septiembre, todavía ella nos sigue insistiendo a través de otro correo que por instrucciones superiores nos recordaba presentarnos a la institución con el de los informes en una llave y las actas en físico. Quiere decir que ya era para este momento el tercer correo o tercer llamado, podríamos llamarlo de advertencia, nos indica que debíamos presentarnos a pesar de la situación. Gato, acolipto, etcétera, empezamos a ver qué hacíamos porque ya al tercer llamado ya nos sonaba advertencia. Por tanto, entonces salían algunas opciones como además del temor, ¿verdad?, de personas que no están acostumbradas al conflicto, entonces empezaron a dudar si iban o no iban, si llamaban a Uber para que llevara la información, si íbamos a poner la denuncia al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Y otros que íbamos a esperar 15 días como cuarentena para volver, etcétera. Pero entonces fue cuando en esta crisis yo me comunico tanto con Denis como doña Iliana para que nos puedan, digamos, apoyar
ya de emergencia, aunque ya yo me había comunicado con ellos y estábamos en esa comunicación, pero que ya para ese día, al tercer llamado, necesitábamos contundentemente dar una respuesta a los afiliados. Por tanto, en ese contexto es que nos comunicamos Ileana y con don Pablo Zúñiga, a quien yo le expliqué toda la situación y le informo cuál es la escuela, dónde está ubicada, les explico que ya se habían enviado carta a la regional, a la supervisión, le comunico que la regional no había respondido hasta el momento, que la supervisora sí respondió, pero que indicaba que eso no era un asunto de su competencia, sino que era un asunto que la directora tenía que resolver o era ella quien tenía que darnos solución a la situación. Pero es contradictorio porque si ya lo habíamos hecho con ella, el siguiente escalafón para arriba era la supervisora y ella nos devolvía a la directora, quien mantenía su posición intransigente. Ese es el contexto en el que se dio la crisis. Nosotros a partir de ahí y ante la urgencia con esta situación esperamos a ver cuál era la respuesta que Ileana nos tenía y además de parte de las autoridades, en este caso el asesor de la ministra, don Pablo Zúñiga, y por dicha a las 3 de la tarde de ese día, cuando todo era muy convulso y muy crítico, nos llega un correo por parte de la directora donde se indicaba que se suspendía hasta nuevo aviso la entrega en físico de los respaldos de los informes y las actas en físico hasta nuevo aviso. Eso significó entonces que ya para esa hora, después de toda la mañana y parte de la tarde en crisis y en incertidumbre, Ileana con don Pablo Zúñiga habían logrado llegar a las autoridades del ministerio para que se detuviera la indicación de la directora a que nos presentáramos, o respecto de que nos presentáramos a la institución personalmente. Entonces eso me parece a mí un logro importante por parte de los que nos mantuvimos firmes y además el apoyo a tiempo y trascendente de parte de APSE, en quien esperábamos realmente que respondiera ante esta crisis y respondió en el momento adecuado para haber logrado un triunfo importante y que quedara, digamos, como una muestra significativa de que uniéndonos y en un esfuerzo en común podemos llegar a resolver situaciones como estas en este contexto de pandemia. Muchísimas gracias, don Francisco Villalobos de la Escuela Pedro María Badilla, por su testimonio y también por dar el ejemplo, porque como afiliados, como parte de las bases, tenemos nosotros y nosotras la responsabilidad de hacer las denuncias a esta plataforma colectiva precisamente para buscar las defensas oportunas y los procesos, los procedimientos que vamos a hacer. Adelante, Ileana. Sí, bueno, podemos ver, querida afiliación y Norita, cómo en un caso como este, que es un ejemplo que nos refleja el mal manejo que están haciendo tanto las autoridades institucionales como las autoridades regionales, ante una situación donde el compañero nos expone que habían tenido contacto con una persona que a los poquitos días dio positivo de COVID y aún así la directora del centro educativo, sin haber activado el protocolo para este tipo de situaciones, aún así insiste en convocar al personal para el lunes 7 de septiembre. Y no obstante que el personal, sabiendo el riesgo que estaba corriendo, alegan no asistir, que no van a asistir por esa razón, protegiendo su vida y su salud. La señora directora insiste en que sí tienen que llegar el 7 de septiembre y ellos entonces elevan el asunto a la supervisión del circuito y la supervisión del circuito les dice que no tiene injerencia en ese tema. O sea, entonces, ¿en qué estamos? Dice uno.
Y no es sino, como bien lo ilustra don Francisco, una vez que se contacta con la organización, que nosotros logramos a nivel de despacho ministerial que se active obviamente toda esta situación, todo el proceso, y finalmente y afortunadamente se desconvoca, como es lógico, para las convocatorias que estaba haciendo para el martes 8 de septiembre, insistiendo la señora directora. Esto es un ejemplo para que en caso de que ustedes estén en una situación similar, pues inmediatamente nos comuniquen, porque nosotros nos nutrimos de los insumos que ustedes nos dan. Imagínense que aquí tengo una convocatoria que se está haciendo para el personal docente y administrativo, se está convocando para el jueves 10 y viernes 11 de septiembre a todo el personal docente, administrativo, asistentes, conserjes, guardias de seguridad, cocineras, terapeutas de lenguaje, hogar, música, etcétera, toda la institución prácticamente a una reunión presencial durante esos días a partir de las 7:30 para hacer un inventario en el centro educativo. Esto es del Instituto Neuropsiquiátrico. Esto es acorde con lo que escuchamos ahora del señor ministro. Esto es una prioridad en este momento, convocar a todo el personal para un inventario. O sea, nosotros hacemos un llamado de atención realmente, si hay directores que aquí nos están escuchando. Está en juego la vida y la salud, y ustedes como autoridades ministeriales también en sus instituciones tienen el deber de cumplir esto. Recordemos, y en un programa anterior lo habíamos dicho, la persona trabajadora que se contagie como consecuencia de su trabajo o en realización de su trabajo, esto constituye un riesgo laboral. Entonces, por favor, seamos consecuentes con esta situación, y señores directores, ahí está el protocolo, ahí están los protocolos plenamente vigentes que se deben aplicar inmediatamente ante un caso sospechoso y ante un caso ya de contagio debidamente comprobado como el que se nos refiere de esta escuela de Heredia. Y es que desdichadamente ya empezamos a escuchar con mucho más frecuencia en este pico pandémico, ¿verdad?, de muchos compañeros y compañeras que se están viendo ya afectados por esta situación. Lastimosamente, y les damos un abrazo fuerte, también los acompañamos desde acá, también fortalecemos y estrechamos nuestros lazos de lucha para todos esos compañeros que se están viendo afectados y compañeras que se están viendo afectadas también. Como siempre, Ileana prepara para nosotros temas de mucha actualidad, de mucha vigencia, y también con la ayuda de ustedes, afiliados y afiliadas, para poder determinar temas que son fundamentales. Y ahora voy a plantearle el siguiente tema. Dice: hemos recibido constantes consultas sobre convocatorias al personal de centros educativos para la participación obligatoria y la realización de actos cívicos el 14 de septiembre. Resulta legal este tipo de convocatorias a la luz de la reforma introducida en el Código de Trabajo y en lo dispuesto en la circular DVM AC 010-2020 y DVM 012-2020 emitidas por el despacho académico en relación con la celebración de las fiestas patrias. Muy bien. Por supuesto, Norita, que se trata de convocatorias totalmente ilegales, y como a nosotros nos gusta siempre ilustrar y demostrar que lo que estamos diciendo es cierto, aquí tengo, porque podría traer un montón más que nos han llegado, pero acá tengo 2 convocatorias. Celebración de Semana Cívica Virtual, y se está convocando para el 14 de septiembre en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, en la Escuela Líder Manuel María Gutiérrez Zamora, para un acto cívico conmemorativo de la antorcha, historia y significado de esta actividad a cargo de docentes el 14 de septiembre. Y en otro centro educativo también se les convoca el 14 y 15 de septiembre, 14 a las 7 de la mañana, enfatizando en la historia de los faroles y en la trascendencia para la independencia. Esto no es procedente. Como bien lo decía ahora Norita, el 18 de julio sale publicado en la Gaceta la reforma transitoria que se hace al Código de Trabajo, donde se trasladan una serie de feriados para el día lunes durante los años desde el 2020 al 2024. De manera que para lo que es el 14 de septiembre, o el 15 de septiembre más bien, se establece en la reforma que el disfrute del 15 de septiembre se traslada
para el lunes 14 de septiembre, es decir, el disfrute del feriado se traslada para el lunes anterior al 15. Pero adicionalmente, ¿qué dice el Ministerio de Educación Pública al respecto? Ya Norita nos mencionó las 2 circulares, que aquí las tenemos. Se trata de 2 circulares emitidas por la señora viceministra académica, doña Melania Brenes Monge, donde se es clarísimo en establecer lo que corresponde para cada fecha en estas celebraciones del mes patrio. Y concretamente para el 14 de septiembre, la circular DVMAC 010-2020 dice que para el 14 de septiembre lo que hace el Ministerio de Educación Pública es una invitación a realizar el canto del himno nacional. Es una invitación a realizar el canto del himno nacional. El propio Ministerio de Educación Pública, en esta circular, que es totalmente vinculante para todas las dependencias e instituciones del MEP, no está autorizando ninguna convocatoria de otra naturaleza, no está permitiendo la realización de acto cívico alguno. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la asesoría que se debe dar en este sentido? Y esto que les voy a decir, lo consulté oficialmente con asesores legales del despacho de la ministra de Educación Pública, en el sentido de que todo docente o personal docente o administrativo docente o técnico docente que sea convocado para el 14 de septiembre, simple y sencillamente no deben asistir. Se hace caso omiso a toda convocatoria que se haga para el 14 de septiembre. Si aún así, como sabemos y lo hemos dicho en algunas oportunidades, hay muchos jefes inmediatos que siguen siendo muy creativos, insisten en la convocatoria para el 14 de septiembre, pues ahí se debe aplicar ni más ni menos que el artículo 47 de la Convención Colectiva vigente, que establece que debe a todos los que participan en el feriado obligatorio correspondiente al 15 de septiembre, se les debe dar libre el 16 de septiembre. Yo espero que no se tenga que llegar a esto y espero que ustedes acojan las recomendaciones y la asesoría que da la organización, y los invito, si es del caso entonces, a desobedecer cualquier acto de convocatoria para el 14 de septiembre y no tendrán ningún tipo de consecuencia laboral ni legal en ese sentido. Muchísimas gracias, Ileana, y definitivamente es estar informados, y precisamente para eso nosotros estamos haciendo estos programas, para que ustedes estén informados e informadas, para que se empoderen, para que seamos parte de esta gran plataforma colectiva de lucha que es la APSE, y que los acompaña no solamente aquí en estos programas a través de la virtualidad, sino también hoy estamos en las calles en Limón, en una caravana de relevos con nuestra gente hermosa de Limón, protestando por esta realidad que estamos teniendo. Entonces, gracias a nuestros compañeros, porque también en el área legal tenemos un acompañamiento, en el área laboral, en el área de pensiones, y por eso estamos acá con ustedes. El siguiente tema que tenemos para consultarle a nuestra compañera Ileana es que, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley de Usura, la Tesorería Nacional no aplicará deducciones vía planilla a los salarios de los funcionarios públicos que tienen salarios menores a 199.760,73 a partir de la primera quincena de este mes. Cuéntenos, Ileana. Bueno, voy a tratar de explicar lo más claro posible este tema, porque para poder entender por qué es que Tesorería Nacional está comunicando y les ha llegado a ustedes, a todos los correos institucionales del MEP, ese comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda de que a partir de la primera quincena de septiembre no se harán deducciones al salario que impliquen o toquen el monto de 199,000 colones. Vamos a explicar por qué y a qué obedece esto, y también cuáles son las recomendaciones que necesitamos darles al respecto para que ustedes no vayan a incurrir
en una mora crediticia. Vamos a ver, el 20 de junio de este año entró en vigencia la Ley 9859, que es precisamente una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocido más fácilmente por todos como la Ley de Usura. Y bueno, ¿qué fue lo que se introdujo en esta famosa Ley de Usura? Esta ley tiene cosas muy interesantes y muy importantes. Sin embargo, también tiene una serie de afectaciones, como vamos a ver ahora finalmente. Bueno, esta ley lo que estableció fue una metodología, establece la metodología más bien que el Banco Central de Costa Rica deberá usar para fijar el tope de interés máximo de dos veces al año. Es decir, el Banco Central tendrá que establecer en el mes de julio y en el mes de enero de cada año cuál es el tope máximo de las tasas de interés que deben cobrar las entidades crediticias. Hoy día, según la fijación que hizo el Banco Central, la tasa de usura es de 39% para tarjetas de crédito y para créditos que no califiquen como microcréditos, porque estos se mantienen en un 55% máximo. Ese es uno de los primeros objetivos de la ley, regular entonces las tasas de usura y serán establecidas entonces 2 veces al año por el Banco Central. El segundo punto importante que se introdujo con esta reforma, y que ahora que yo estaba estudiando este tema para explicarles a ustedes hoy, sí me pareció muy interesante y creo que a ustedes también les va a parecer muy interesante y muy oportuno. Indica la ley que los cargos que se cobran por realizar gestiones de crédito administrativo, o sea, cuando ustedes los llaman por teléfono para decirles que, mire, fulanita, mire, Ileana Vega, resulta que usted le venció su tarjeta de crédito el día de ayer, no pagó. Bueno, pues se establece en la ley que en ningún caso esos cargos por atraso podrán ser superiores al 5% de la parte del abono al principal que se encuentre en mora, ni tampoco podrá ser esa multa por cargo administrativo mayor a los $12. Y que esta multa solo podrá aplicarse a partir del 5º día de atraso. Muy interesante, porque antes, desde el primer día, desde que te llamaban, ya se aplicaba la multa por cargo administrativo o por mora, y que no podrá aplicarse más de una vez al mes. Esto es muy interesante. Por ejemplo, si el monto que ustedes tenían que pagar por esa tarjeta de crédito, por esa deuda es de 50,000 colones y se atrasaron, el cargo administrativo por el atraso no puede ser superior a los 2,500 colones, es decir, no puede ser mayor al 5% del monto del abono al principal. Sin embargo, bueno, esta ley no tiene efecto retroactivo, como lo vamos a ver ahora, para los efectos de lo que nos está anunciando Tesorería Nacional, que es lo que ya concretamente me voy a referir. En esta ley también, entonces, los diputados prohibieron hacer deducciones al salario del trabajador que afecte lo que se llama el salario mínimo intangible o inembargable, según lo establece el artículo 172 del Código de Trabajo, y que en este momento quedó fijado en la suma de 199,760 colones con 73 céntimos. Y así es como de esa manera se introdujo en ese sentido el artículo 44 ter, del que ustedes habrán escuchado hablar, que se le introduce a la ley esta de usura y que dice lo siguiente: los trabajadores tienen derecho a solicitar la retención por parte del patrono de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre y cuando exista acuerdo entre el trabajador, el patrono y la entidad acreedora. No podrán hacerse deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable, al que se refiere el artículo 172 del Código de Trabajo. Y señala finalmente el artículo que cualquier persona física o jurídica que otorgue un crédito que irrespete el salario mínimo intocable, al que se refiere el párrafo primero del artículo 172 del Código de Trabajo, será sujeta a una sanción considerada como infracción muy grave. Entonces aquí tenemos dos elementos. Aunque usted autorice para que se le deduzca de su salario por un crédito,
la entidad crediticia no podrá hacer o autorizar o aplicar más bien la deducción de su salario si a usted se le está tocando ese monto mínimo e intangible e inembargable de 199,000 colones. Pero además que ninguna entidad crediticia o bancaria le podrá dar a usted un crédito si usted no demuestra tener una liquidez o por lo menos tener libre ese monto mínimo intangible e inembargable. Pues bien, a raíz de todo esto entonces, es que como les mencionaba anteriormente, ustedes han recibido a su correo institucional, por su correo institucional del MEP, un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, donde se establece que a partir de la primera quincena de este año, la Tesorería no aplicará deducciones vía planilla a los salarios menores a 199,760 colones en aplicación a este artículo que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué es que aquí ustedes deben prestar sumamente atención, mucha atención? Porque ¿cuáles son las consecuencias que ustedes pueden tener en este sentido? Bueno, en primer término, para que se apliquen deducciones al salario, existe un orden de prioridades para la deducción. Entonces, en primer término, se van a aplicar del salario del trabajador las deducciones a favor de la seguridad social y las obligaciones tributarias, así como las pensiones alimentarias. Eso es lo primero que se deduce de un salario, eso es lo que va a tener prioridad en la deducción. En segundo término, se van a aplicar las deducciones obligatorias referentes a cuotas de afiliación a asociaciones solidaristas, cooperativas o sindicatos. Es decir, que en segundo lugar se aplican las deducciones, en este caso, si ustedes son afiliados a la APSE, entonces se les aplica en segundo término, en segundo lugar, la deducción de su cuota al sindicato a que estén afiliados o a la cooperativa a la que estén afiliados. Pero en tercer término, y aquí es donde viene el problema, el asunto de todo esto, dice que ya después de deducido esto que les mencioné anteriormente, procede en tercer término aplicar las deducciones sobre el remanente salarial, es decir, sobre lo que quede ya y hasta el monto mínimo inembargable de obligaciones a favor de terceros. Y entonces aquí es donde está el asunto, porque tenemos, para un poquito dilucidar este tema, que leer el artículo 69, inciso K del Código de Trabajo, para poder entender qué es lo que le van a deducir a usted y qué es lo que no le van a deducir, y por lo tanto usted tiene que fijarse en su coletilla de pago ahora de la primera quincena de septiembre para determinar si no hubo rebajo de esos créditos. Usted tendrá que ir personalmente a pagar a la entidad bancaria o crediticia o caja de ande o a la cooperativa donde tenga su crédito, tiene que ir a pagar lo que se llama en ventanilla, en forma directa individual. ¿Qué es lo que sí se le deduciría? Dice el artículo 69, inciso K, que el patrono puede deducir del salario del trabajador las cuotas, bueno, que es de las cooperativas y sindicatos que ya les indiqué anteriormente. Y además, se puede deducir las cuotas por concepto de préstamos o contratos de ahorro y crédito para adquisición de vivienda propia. Entonces tenemos en primer término deducción de cotizaciones obligatorias, segundo término cotización a cooperativas y sindicatos, y en tercer término deducción de cuotas de préstamos por adquisición de vivienda propia. Esos son el orden de preferencia, de manera que si se hacen estas deducciones y no alcanza deducir más, porque ya se estaría tocando ese monto de salario mínimo inembargable de 199,000 colones, no le va a venir a usted la deducción ahora en la primera quincena de septiembre, y entonces todos los créditos que no sean por vivienda propia y que no se le haya podido deducir, porque ya el Ministerio de Hacienda parametrizó el sistema de integrados en ese sentido para que no se toque esa base mínima, usted tendrá que ir a pagar a cada entidad crediticia o bancaria, porque si no lo hace, pues obviamente se va a poner en una situación de mora. Y esa es la explicación de este comunicado de prensa que ha llegado a sus correos.
Sí hay una cuestión interesante en este sentido, y es que hoy hablando con el compañero Marco Moya, que es el funcionario del Departamento Legal, que muchos de ustedes conocen bien, se han comunicado con él muchas veces, cuando se les ha generado un proceso de sumas giradas de más, esto significa que si el Ministerio de Educación Pública está pretendiendo deducirle de su salario sumas giradas de más, pues ya no va a tener campo en esa cola de deducciones que les he explicado, y es muy probable que el Ministerio de Educación Pública no vaya a poder hacer las deducciones en este sentido. Eso, bueno, tiene sus pros y sus contras, luego podemos hacer un programa en ese sentido que me resulta interesante, echa la ley, echa la trampa, como dicen por ahí, y lo que sí les pido, Norita, es que estén muy atentos, porque todos a revisar la coletilla de pago ahora de la primera quincena de septiembre para ver qué les dedujeron y qué no les dedujeron. Yo creo que sería interesante, bueno, primero que nada agradecerte la explicación tan detallada, la fundamentación de tus explicaciones, ¿verdad? Que siempre en realidad nos dejan convencidos, saciados, bien explicados de la situación que estamos analizando. Y después, bueno, de repente tomar en cuenta que para el próximo programa podríamos trabajar la coletilla salarial nuevamente, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa, muy bien. Entonces, claro. Vamos a despedir este programa con este tema y agradecerle a nuestra afiliación que nos ha acompañado a lo largo de esta tarde con temas tan interesantes que en realidad son importantes para todos y todas. Y dejamos este programa con el anuncio de nuestro programa Desde la Otra Acera y también con nuestros compañeros, empresas afiliadas, la empresa afiliada de Vida Plena. Entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Justamente para la elección de este 1 de mayo, este directorio que ahora preside un diputado de Restauración Nacional por un acuerdo entre Liberación Nacional y el PAC, ellos han hecho público un acuerdo con contenidos programáticos. Y voy a señalarlos, un acuerdo que se escribe en términos muy generales. Esto es muy común porque así nadie se ve en obligación de exponer sus cartas, eso es lo que creo, pero sí que tiene algún nivel de detalle. Entonces, ese acuerdo de mayo entre Restauración Nacional y Liberación y el PAC, en el eje de lo económico dice, leo literalmente, eurobonos, teletrabajo y flexibilidad de las jornadas laborales. La mayor parte de los enfrentamientos actuales, cuando se producen, se acercan significativamente a la irracionalidad. Y hay un peligro, que la irracionalidad de derecha triunfe y que América Latina salga de este conflicto pandémico, si es que se sale, más fascistoide que hace 20 años atrás. El contexto es complicado. Para mí demuestra que el malestar es general en todas partes, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener muy claro qué es lo que cada sector o cada manifestación o cada grupo que dice su malestar, qué es lo que quiere. Por un lado nos habla de dos tipos de oposición, una oposición que sí hace oposición a la agenda económica neoliberal y otra oposición que en realidad no tiene problema en pactar en favor de esa agenda neoliberal. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral.
es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones.